Hoy vamos a conectar Antigravity con Stitch usando MSP. Y no para hacer una web bonita, sino para hacer algo mucho más interesante. Crear interfaces reales que luego convertimos en proyectos reales. Vamos a diseñar desde cero un dashboard para un negocio, importarlo como código y convertirlo en algo que realmente se pueda usar. Si tienes una empresa, eres freelance o quieres montar un SaaS, esto te interesa. Empezamos. Stitch es una herramienta de Google que genera diseño de aplicaciones tanto web como móviles. Y cuando lo conectamos con el MSP, Stitch diseña y Antigravity programa. Vamos a comenzar con la instalación de Stitch dentro de Antigravity. Para ello accedemos a la documentación de Stitch en la cual nos indica cómo poder conectar mediante MSP esta herramienta dentro de las diferentes plataformas, ya sea Gemini CLI, Cursor, Antigravity, Visual Studio Code. Todos los enlaces os los dejaré abajo en la descripción junto a todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo. Una vez que ya tenemos cómo configurarlo dentro de Antigravity, vamos a acceder a Antigravity y vamos a estar trabajando sobre un proyecto nuevo que le he puesto el nombre de diseño web. Si nos vamos a los tres puntitos y le damos a MSP Servers y ahora le damos a Manage MSP Servers, vemos que solamente tengo instalado el módulo de Notebook LM. Si te interesa instalar Notebook LM dentro de Antigravity, te dejo cómo hacerlo en el vídeo por aquí arriba. Volvemos a nuestro agente y le mandamos el siguiente prompt y le damos a enviar, con el objetivo de que queremos que nos modifique este archivo que tenemos aquí de msp-config.json. Le damos los permisos y le he indicado que me lo reconfigure, pero sin borrarme la parte de Notebook LM, y aquí ya nos acaba de crear la parte de Stitch. Le damos a aceptar y no bastaría solamente con eso, tenemos que rellenar el API Key. ¿Y cómo conseguimos el API Key? Accedemos a Stitch, le damos a nuestro icono y le damos ajuste de Stitch. Una vez que estamos aquí ya podemos crear una clave, le damos a crear y ya tendríamos la clave creada. Solamente nos quedaría copiar la clave, volver a Antigravity y sustituir Your API Key por la clave que nos acabamos de crear. Y le damos a Control S para guardar. Dicha clave la borraré al final del vídeo para que no se pueda utilizar. Ya tendríamos Stitch configurado dentro de Antigravity. Si volvemos a darle a los tres puntitos y le damos a MSP Servers y le damos a Manage MSP Servers, si ahora le damos a refrescar, ya nos aparece aquí en la izquierda debajo de Notebook LM Stitch con las diferentes herramientas que podemos utilizar dentro de Stitch. Vamos a preguntarle a nuestro agente que qué proyecto tengo actualmente en Stitch. Nos debería de devolver solamente el de bienvenida a José Ángel Ay. Ya tendríamos por aquí la respuesta. Actualmente tienes un único proyecto en Stitch que se llama bienvenida a José Ángel Ay. Me dice incluso hasta el número de pantallas que tiene, que son 8. Si accedemos al proyecto de bienvenida a José Ángel Ay, vemos que tiene correctamente 8 pantallas. Es decir, que ya estaría configurado perfectamente. Pasamos al primer caso de uso, muy potente y real. Un negocio local necesita visualizar los ingresos, la factura, el estado de los pagos. Es decir, vamos a generar primero el diseño de lo que sería un SaaS para una empresa local. Accedemos a Antigravity y le pasamos el siguiente prompt. Aquí va a trabajar en primer lugar sobre la herramienta de Stitch. Si vamos viendo en la herramienta de Stitch ya está creando un dashboard de facturación pro, que es justamente el nombre que le he indicado con el que quiero que me cree dicho diseño. Antigravity nos devuelve que ya ha creado el proyecto y diseñado la primera pantalla del dashboard de facturación pro. Nos indica los detalles del diseño que ha seguido, colores, estilo, estructura. Si accedemos a Stitch vemos que nos indica que ya ha diseñado la interfaz principal para mi aplicación SaaS de facturación profesional. Y aquí tendríamos ya el diseño generado. El siguiente paso va a ser traernos de Stitch a Antigravity la plantilla que hemos generado. Le mandamos nuestro prompt y le damos a enviar. En nuestra carpeta de diseño web estaría vacía y ahí es donde tiene que incorporar lo nuevo que hemos creado en Stitch. Y ya nos indica que ha incorporado el código completo de mi diseño de Stitch en la carpeta local, los archivos que ha creado y los detalles de la implementación que ha seguido. Nos acabamos de exportar lo que teníamos de diseño visual en Stitch a un HTML con nuestro CSS incorporado. El siguiente paso que vamos a seguir va a ser darle funcionalidad a nuestro diseño. Le vamos a mandar el siguiente prompt y le damos a enviar. Con esto ya nos estamos centrando en la lógica, en lo que va por detrás de lo visual. Estamos convirtiendo un diseño
en un producto. Aceptamos todos los cambios en el fichero HTML y ya nos indica que ha añadido las funcionalidades de lógica de datos dinámica, dashboard interactivo, sistema de navegación, generador de informes Pro, modo oscuro integrado y la ubicación del proyecto. Vamos a acceder a la carpeta de diseño web de dashboard de facturación y accedemos a nuestro index.html. Podemos poner el modo oscuro, que se aplica perfectamente. En el apartado facturas, mediante Antigravity podríamos añadir un botón para incorporar las facturas, al igual que el apartado de clientes e informes. Si le damos a generar informe mensual, ya nos indica aquí abajo en una pestaña que el informe PDF se ha generado perfectamente. Es increíble lo que podemos llegar a construir en apenas unos minutos. Durante estas semanas varias personas me habéis escrito preguntándome cómo podéis aplicar esto de la IA en vuestro caso en concreto, vuestro negocio, vuestro trabajo, vuestros estudios o incluso empezar algo desde cero. Así que he decidido abrir asesorías personalizadas, muy práctica, uno a uno, para poder ayudar a implementar la inteligencia artificial en vuestro día a día, sin humo y sin complicaciones. Si estás interesado, te dejo mi correo abajo en la descripción. Pasamos con el segundo caso de uso seguido paso a paso. Vamos a crear un micro SaaS para restaurantes. Accedemos a Antigravity y le pasamos nuestro prompt. En Stitch ya habría acabado con el diseño y en Antigravity también nos confirma que ha acabado con el diseño. Le mandamos ahora el siguiente prompt para importarlo a una carpeta local y sobre todo que sea navegable. Le damos permisos, ya nos comenta que ha creado la carpeta de control de restaurantes y que he convertido el diseño estático en una aplicación dinámica con las siguientes capacidades. Si accedemos al index.html ya vemos la aplicación. El modo oscuro funciona tal y como la anterior aplicación. Podemos exportar el reporte semanal. Aquí tendríamos un dashboard sobre la evolución de ventas semanales, el ticket medio del cliente y la ocupación de lo que viene a ser las reservas. Otro apartado de los productos más vendidos, como es el caso del entrecot, la actividad de los proveedores, ya sea de pescado, huerta o bodega. Un apartado de ventas, inventario, proveedores y ajustes. Todo esto se le puede ir aplicando la funcionalidad dentro de Antigravity y esta sería una aplicación totalmente funcional y profesional, la cual subiéndola a un alojamiento web ya dispondríamos de un SaaS personalizado en cuestión de minutos. ¿Qué os ha parecido esta integración de Stitch dentro de Antigravity? Os leo por comentarios. Si te ha parecido interesante este vídeo, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción. La inteligencia artificial no trata solo de generar respuestas, trata de conectar piezas hasta que empiezan a trabajar solas.